acá en este punto hay dos cosas. La más difícil, como a veces lo veo, es después de un momento tan lindo, lo que viene tiene que ser mejor, igual o mejor. Entonces eso lo hace difícil, porque uno dice, la palabra que uno preparó tiene que ser mejor que este momento, ¿no es cierto?, para que sea una continua adoración. Y lo fácil, y en esto quiero honrar a cada uno de los músicos y a todos los hermanos, es que dejaron el terreno ya preparado, o sea que mucho esfuerzo no tengo que hacer. Yo sentía recién en la adoración, por eso pedí cantar un poquitito más, no tristeza, pero una sensibilidad muy grande a adorar, una necesidad de postrarse y adorar. Por lo menos yo lo sentí, quizás alguno más, pero yo lo sentí de esa manera. La necesidad de que cuando ves a alguien que extrañas mucho, que lo querés abrazar y no lo soltás más, esa necesidad sentía. Así que bueno, la palabra se llama mirando al cielo pero con los pies en la tierra. Está interesante, está interesante. Busquen en Lucas capítulo 2, versículo 41. Esta es una palabra que seguramente alguno va a decir, pero eso yo lo conozco, no está mal refrescarlo. Y habla como de un nacimiento, ¿no es cierto? Cuando nace un bebé, las madres le tienen que ayudar a hacer todo, ¿no es cierto? Le tienen que ayudar a enseñar a comer, después cuando van creciendo le van enseñando un montón de cosas. ¿Y por qué un nacimiento? Porque acá Dios a cada uno de nosotros nos ha dado sueño, ¿verdad? Nos ha dado promesa. Y al que no le dio, el que dice no tengo sueño en estos días, seguramente Dios sembró una palabra en sus vidas. O sea que ahora empieza un trayecto, un camino hacia el cumplimiento de esa palabra. Todos nos sentimos en la gloria en estos días, ¿no es cierto? Este último mes, estos últimos 2 meses nos sentimos, como dice Miriam, pum para arriba. O sea, no podemos negar de que no vivimos tiempos lindos, no podemos negar que no hayamos recibido promesa, porque el lunes el maestro Maciel oró por cada uno de nosotros. O sea que esta palabra la tiene que escuchar y memorizársela cada uno de los que están acá. Lucas capítulo 2, versículo 41. Dice, el niño Jesús en el templo. Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando él cumplió 12 años, fueron allá como era su costumbre. Al terminar la fiesta se regresaron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que sus padres se dieran cuenta. Ellos caminaron todo el día pensando que Jesús iba entre los familiares y conocidos. Cuando lo buscaron y no lo encontraron, volvieron a Jerusalén para buscarlo. Después de 3 días lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían se quedaban asombrados de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando sus padres lo vieron, también se quedaron admirados. Su madre le dijo, «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia». Él le respondió, «¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre?». Pero ellos no entendieron lo que él les quería decir. Entonces Jesús volvió con sus padres a Nazaret y los obedecía en todo. Pero su madre guardaba todas estas cosas en el corazón. Y último versículo, Jesús seguía creciendo en sabiduría y estatura y gozaba más y más del favor de Dios y de la gente. Esta palabra me hizo ruido hace un tiempo porque yo decía, ¿cómo es eso de crecer? En las versiones más antiguas dice crecer en sabiduría, en estatura y en gracia. Entonces me puse a buscar en ese tiempo qué era crecer en sabiduría, qué era crecer en estatura y qué era crecer en gracia. Y encontraba esto que es interesante, sabiduría. Decía que Jesús conocía su realidad, ¿no es cierto? No era ajeno. Nosotros no somos ajenos a la realidad que vivimos. Como le decía, todos estamos en las nubes por todas las cosas que hemos vivido, ¿no es cierto? Y salimos caminando a 1 metro del suelo porque fue impresionante y estuvo lindo. Pero vivimos una realidad que no la podemos obviar. El día lunes todos tuvimos que ir a trabajar o ir a estudiar, todos tuvimos que continuar con nuestras obligaciones, con un fuego adentro que no se tiene que apagar. Pero es una realidad que no la podemos obviar.
Yo recordaba los otros días cuando, no me acuerdo en qué reunión, que estuvo muy linda y vino alguien de acá con su uniforme de trabajo. Y yo decía, wow, viene y adora y no se olvida de lo que tiene que hacer. Nadie se olvida de lo que tiene que hacer, ¿no es cierto? Entonces aprendí esto. Jesús sabía lo que tenía que hacer como ciudadano. Y algo importante, sabía lo que tenía que hacer y lo hacía. No desconocía sus obligaciones. Era el Hijo de Dios. Uno dice, el Hijo de Dios se podría manejar de otra manera. Hace poco leí una noticia que en la India hay un pastor, pseudo pastor, porque no hay que decir pastor, teóricamente evangélico, que dice que Dios lo ungió con santidad y él no toca el suelo. Cuando llega a su congregación, la gente se tira en el piso y él pasa pisándolos. Y cuando se sienta en el púlpito para predicar, se sienta encima de la gente. Una estupidez total. Pero ese es el otro extremo, ¿no es cierto? No, usemos la palabra carnal, pero no irse a los... Siempre digo yo que hay que ser equilibrado, ¿no es cierto? El filósofo griego Aristóteles decía que tiene que haber un equilibrio en las cosas. No irse a ese extremo de decir, no, yo no te toco porque no, yo no tomo agua porque es pecado, cosas así. Y otra, irse al otro extremo de no saber quién sos, no saber que sos cristiano, sos un híbrido entre cristiano y no cristiano. Jesús sabía lo que tenía que hacer, lo hacía, cumplía con las reglas de su sociedad, no desconocía esa realidad. Muchos de los que estamos acá seguramente andamos en la calle y vemos un montón de cosas, ¿no es cierto? Cada uno en su lugar de trabajo ve realidades distintas, ¿no es cierto? Cosas que te duelen, cosas que... yo hablaba con los chicos lo contaban los que fueron a Córdoba este año, que salían del Congreso y vivían momentos de gloria increíble, pero dicen que a la noche la realidad de Córdoba era algo totalmente distinto y que dolía de verdad, ¿no es cierto? Ver familias, mujeres con los bebés durmiendo en escaleras, durmiendo a la noche afuera, y es triste, ¿no es cierto? Y muchas veces eso está fuera de nuestro alcance, el cambiarlo. Nos gustaría hacer muchísimas cosas, pero es una realidad que no podemos obviarla, esa realidad está. Entonces Jesús, ¿por qué decía crecía en sabiduría? Jesús iba conociendo todas las cosas, no estaba apartado en una burbuja que no conocía nada. No, Jesús lo conocía, sabía bien todo lo que pasaba. Después dice, y en esta parte, yo me reía porque decía, no califica conmigo, que Jesús crecía en estatura. No. No, dice que crecía en estatura. Acá falta, todavía no se cumplió la palabra. No, pero busqué también qué significaba crecer en estatura, en la Biblia. Sí, para los costados. Y hablaba de esto, de madurez y responsabilidad. Una persona que crece en estatura decía que crece respetando todas las etapas de su vida. Biológicamente, decía ahí, si un niño actúa como un adulto y un adulto actúa como un niño, entonces está creciendo mal. Uno que actúa como adulto quemó etapas que no debería. Y un adulto que actúa como un niño, vos decís, este tipo no madura más. No podés hablar con esa persona. Porque siempre te sale con cualquier cosa. Y es necesario, decía ahí, crecer a su debido tiempo, respetando las etapas. Y Jesús lo hacía. La Biblia no nos da muchos detalles, pero yo me lo imagino a Jesús en su infancia, en su adolescencia, haciendo cosas que hacía cualquier otro niño también. Como decía, no estaba ajeno, pero Jesús iba creciendo. Dice en la Biblia, acá en los últimos versículos, que Jesús medio como que se le plantó a la madre y le dijo, ¿por qué me buscas? Si no sabés que tengo que estar en la casa de mi padre. Pero automáticamente dice que volvió con ellos y Jesús le obedeció en todo. Jesús tuvo que aprender, decían los que estuve estudiando, tuvo que aprender de que sí, sos el Hijo de Dios, pero tenés unos padres al lado, como decía Marcos Maciel, tenés unos padres a los que él tenía que obedecer. Era parte de su realidad. Todavía no era su tiempo de irse solo, pero era parte de su realidad. Jesús tuvo que aprender. Responsabilidad. Fíjense por qué habla, busquen de vuelta, Lucas.
Fíjense que dice, la madre le habla primero, Jesús le responde, ¿por qué me buscaban? Dice, pero ellos no entendieron lo que él les quería decir. Entonces Jesús volvió con sus padres a Nazaret y los obedecía en todo. Jesús tuvo que aprender, decía en este estudio y lo que estaba leyendo, tuvo que aprender a ser responsable. Por eso que dice, y crecía en estatura, porque iba creciendo en todos los aspectos de su vida. En lo ministerial, en lo que él sabía, dice que dejaba asombrado a todos los siervos del templo. Y en estatura, él como persona, como hijo, él también tenía que crecer. Y con estas cosas, ¿por qué dice después? Fíjense en Lucas, al final, versículo 52, que Jesús seguía creciendo, era un constante crecimiento. Jesús no nació siendo el Jesús de los 30 años cuando empezó el ministerio, siendo un niño con todas las necesidades y obligaciones que tenía un niño, ¿no es cierto? Después dice, crecía en gracia, y uno habla de la gracia como el favor de Dios, ¿no es cierto? Pero dice que crecía en gracia para con Dios y con los hombres. Otro habla del favor de Dios según la versión. Y fui buscando qué era la gracia en ese tiempo. Porque dice, uno puede entender, sí, crecía con gracia de Dios, fenómeno, Dios pone su favor sobre tu vida y cada vez Dios te va revelando más cosas y eso. Pero ¿qué quiere decir cuando dice crecía en gracia con los hombres? O sea, yo no le voy a ir a dar unción a alguien y... O sea, no. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir crecer en gracia con los hombres? Que sus relaciones con el resto de la sociedad también iban creciendo. No estaba apartado. No es que yo me aparto. Un día ¿vieron Juan Pablo Cufré, el muchacho que vino acá con Sandro de Poli? Estábamos compartiendo un desayuno y yo le decía en un momento, ¿sabés que me cuesta ir y compartir en el fútbol con los chicos porque es un ambiente distinto? Y medio que me había empezado a apartar y él me dice, ¿sabés que te voy a contradecir? Dice, porque vos estás para llevar luz y vos no vas a llevar luz quedándote en tu casa encerrado leyendo la Biblia. Vos vas a tener que leer la Biblia en tu casa y eso llevarlo afuera. Si no, no sirve de nada. No sirve de nada que me estudie, lea, ore todo y yo después no comparta con nadie. ¿A quién voy a transformar? No voy a transformar a nadie. Hay una frase que dice, donde Dios te plante, tenés que florecer. Jesús iba creciendo en eso. Entonces, ¿qué era? La gracia, la amistad, las relaciones interpersonales, la comunión con Dios. Jesús no dejaba adorar, no descuidaba sus obligaciones como ciudadano, pongámoslo así. Él dice que hacía todo. Dice que se relacionaba con los sacerdotes, se relacionaba con la gente. Por eso dice que seguía creciendo en gracia con Dios y con los hombres. Una persona recontra, sociable. Por eso yo decía, ¿qué quiere decir esa partecita? Que Jesús iba creciendo y crecía y crecía. En sus relaciones. ¿Por qué Jesús lo seguía a mucha gente? ¿Alguien vio a alguien seguir? ¿A alguien que sea agrio, que sea impasable? Que sea asqueroso, con cara de descompostura? Nadie. Vieron que muchas veces hay gente, personajes del espectáculo que pagan para que la gente los siga. Porque después cuando tratan con ellos son asquerosos, hay una frase que dice puente roto, no los pasa a nadie. Una persona que no tiene carisma, nadie va a querer estar al lado de esa persona. Alguien que vos lo ves y no anda con cara... Nadie va a querer estar con esa persona, nadie va a querer relacionarse con esa persona. Jesús dice que crecía en gracia y la gente quería estar con él. Cuando fue su ministerio, explotó porque ya lo conocían. No es que Jesús apareció de la nada y fue un día a Jerusalén a predicar. La gente ya lo conocía. La gente ya conocía a ese Jesús que en un momento peregrinó por el desierto y empezó a predicar. Y la gente ya lo seguía. A la gente le caía bien. Por eso, fíjense esto, hay un cantante muy conocido que es cristiano y la gente lo sigue yendo a ver, y mucho más todavía. Todos conocen a Juan Luis Guerra, y él es cristiano. La gente lo seguía desde antes de que sea cristiano, y ahora que es cristiano lo sigue mucho más todavía. Y la gente lo sigue seguramente por su carisma, por su arte, por todo eso. Jesús lo seguía haciendo.
La gente lo seguía, continuó siguiéndolo. No lo empezó a seguir a partir. La gente continuó siguiéndolo. Seguramente hablarían, se asombrarían por lo que él sabía, pero todavía no era su tiempo de ir y predicar. Entonces aprendía esto, ¿no es cierto? Jesús necesitó hacer todas las cosas que como ser humano tenía que hacer. ¿Y por qué le hablé al principio de la reunión de los sueños, de las promesas de Dios? Todos los que están acá recibieron una palabra de Dios, todos. Un sueño de que vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, vas a escribir libros, vas a tener una radio, vas a tener una empresa, vas a tener un montón de cosas. Pero hay 3 estadios en los cuales no podemos obviarlo, en los cuales tenemos que crecer y tenemos que alimentarlos cada día. La sabiduría, la estatura y la gracia. Si Jesús lo tuvo que hacer, ¿cuánto más nosotros? Y uno dice, Jesús era el Hijo de Dios, y Jesús lo tuvo que hacer. Creció en sabiduría, no obvió lo que era su realidad, creció en estatura, él se nutrió de todo lo que había que hacer, era responsable, creció en gracia. Y acá hay una escena, en la Biblia hay varias de él, que dice que Jesús se apartaba, iba a orar al monte y estaba toda la noche orando a Dios. Inmediatamente después de eso, siempre ocurría un milagro. En un momento que va a orar, baja del monte y ora y nombra a sus 12 apóstoles. Después cuando va a orar, se arrodilla de vuelta a orar, dice que los ángeles lo fortalecían en el monte Getsemaní. Si él necesitaba hacerlo, ¿cuánto más nosotros? El ministerio de Jesús se preparó 30 años para un ministerio que duró 3. Imagínense, todo lo que tuvo que aprender. Levanten la mano todos los que recibieron sueño en estos tiempos, en estos últimos meses. Los que ya tenían sueños, los que ya tenían meta, todos han recibido algo. Seguramente desde ese punto hasta el cumplimiento, algo tenemos que aprender. No podemos pasar toda la vida aprendiendo y que el sueño no se cumpla nunca. El sueño se tiene que cumplir ahora. Yo quiero ver el sueño que Dios me dio cumplido ahora. No lo quiero que lo cumplan mis huesos, lo quiero yo cumplir en vida, quiero disfrutar de ese sueño. Las 3.000 personas que dijeron que iban a venir acá, 800, el pastor seguramente lo quiere ver ahora, no lo quiere ver después, la reunión en el barco, como él dice, si lo vamos a ver hasta los 120 años. Hasta ese punto, Dios, yo creo que Dios va a cumplir, ¿no es cierto?, su palabra. Pero hay cosas que no podemos obviar, y mucho más los que hemos recibido esa palabra. Jesús lo hizo, acá nos da como el ABC del camino que hay que recorrer hasta el cumplimiento de una palabra. A Jesús le llevó ese tiempo, a otro le llevará otro, dependiendo de cada persona. No podemos dejar de lado lo que Él hizo, no podemos dejar de lado de que yo me tengo que relacionar con las personas. Seguramente no los voy a conformar a todos, porque uno no los va a conformar a todos, pero no nos podemos llevar mal con todo el mundo. Que acá somos re buenos y con el vecino me llevo como perro y gato. Tenemos que, o en el trabajo, no marcamos una diferencia en el trabajo. Eso no puede ser. Uno tiene que cultivar esas relaciones interpersonales, ¿no es cierto? No ser ahí la carita de televisión que les cae bien a todos, pero sí llevarnos bien. La gente nos tiene que seguir. El día de mañana, que alguien de acá tenga la oportunidad de predicar en algún lugar donde haya mucha gente, que no sea justo en ese momento que la gente te siga, sino que la gente nos siga desde siempre, y justo en ese momento la palabra explota. A Jesús ya lo venían siguiendo. ¿Por qué? Porque él iba creciendo y Dios iba multiplicando su gracia sobre él. Dice que crecía en gracia y sabiduría con Dios y con los hombres. Y hablaba esto de intimidad con Dios. Si era Jesús y necesitaba intimidad, ¿cuánto más nosotros? Necesitamos relacionarnos con Dios, necesitamos buscarlo cada día más, orar cada día más. Y se los dice a alguien que de verdad a mí me cuesta, yo siempre no lo niego, a mí me cuesta orar. Quizás a algunos le cuesta leer, a otros le costará orar también. Como vemos, a mucha gente les cuesta venir a la iglesia los miércoles. Dijo el pastor que vamos a invitar a un profeta para cada miércoles. Ya nos garantizamos las reuniones llenas, ¿no? Siempre está la gente que tiene que estar, ¿no es cierto?
Esta palabra seguramente a alguien le estará llegando y va a decir, justo lo que necesitaba escuchar. Yo necesitaba escuchar esta palabra, decir, no, yo no me relaciono más con los chicos porque andan en cualquiera. Y yo digo, ¿y cómo los voy a transformar? ¿Cómo voy a lograr que mi hermano venga a la iglesia si yo no me junto con ellos? ¿Cómo voy a llevar luz si yo me quedo en mi casa solamente leyendo, orando y no hablo con nadie? Y en mi trabajo me llevo horrible con mis compañeros, y con el vecino no me hablo, y con el otro no me hablo, y no saludo a nadie en la calle. ¿Cómo necesitamos a veces? Yo siempre digo, necesito un poco de la unción de la pastora, que ella habla con todo el mundo, saluda a todos. Mi papá me dice que yo nací en vinagre, porque a veces ando medio serio, ¿no? Y nada que ver, no, me río a veces, de vez en cuando me río. No, son cosas que hay que cultivar, o sea, nadie nace con ese ángel, ¿no es cierto? Con esa energía. Uno tiene que cultivarlo, uno tiene que ir y relacionarse con la gente y saludar. Entonces después va a ser mucho más fácil cuando uno siembra la palabra, que la persona te va a escuchar. Hablarle de la palabra a alguien que no te conoce es muy posible que pase como vino. Pero una persona con la que te relacionás, con la que hablas todo el tiempo, con la que se dice, mirá, de verdad es cristiano y puedo hablar con él, no es alguien agrandado, soberbio, que se crea 1 metro del piso. No, la palabra va a tener otro efecto, va a tener otro impacto en la persona. Pasó con Jesús, a Jesús lo seguían y predicó, y cambió la historia de la humanidad. Con su ministerio, un ministerio que duró poquito tiempo y cambió la historia del mundo para siempre. Tanto que la historia se cuenta a partir de su nacimiento, ¿cierto? Antes de Cristo, después de Cristo. Fíjense cómo impactó su vida en la tierra. Y era Jesús y tuvo que aprender todas estas cosas, sabiduría, estatura y gracia. La gracia es eso inmerecido. No merecemos la gracia de Dios, pero lo tenemos. Y mientras más buscamos de Él, más gracias vamos a recibir. Pero antes tenemos que aprender todas estas cosas, aprender de que yo no estoy ajeno al mundo. Yo no estoy... Todos escucharon la historia de Sandro de Poli la primera vez que vino y nos impactó, ¿no es cierto? Cuando él decía, yo era un nene de la calle que robaba para comer. Y todos hemos visto gente en la calle. A veces, no lo niego, he mirado para allá cuando habían chicos acá. Es verdad. Y todos hemos visto. Y son realidades que algo podemos hacer nosotros. A veces no vamos a cambiar la realidad de esa persona, pero algo podemos hacer. Podemos hacer, entregarle una palabra. Yo tenía el padre de un amigo que cuando le pedían moneda en la calle, él pasaba y les compraba una bolsa de pan. Y le daba pan o un paquete de fideos, así. No les daba plata. De alguna manera cambiaba ese momento, ¿no es cierto? Bueno, nosotros no estamos ajenos a eso. Tenemos que crecer y, como les decía, cada uno de los sueños que tiene, todos los que están acá, nos va a llevar un tiempo, no se va a cumplir de la noche a la mañana. Nos va a llevar un tiempo de aprender, de nutrirnos, de saber de que yo estoy para que tocarle la mano al lado, abrazarlo al que está al lado y decirle, yo estoy para hacerte brillar, no para apagar tu brillo. Siempre se dice, cuando uno lee libros de relaciones interpersonales, que uno cuando va a hablar con... ¿Vieron los vendedores? La gente que estudia ventas y todo eso. Te habla de tal manera que vos le querés comprar todo. Así, vendeme, le querés comprar. ¿Por qué? Porque es una ciencia, ¿no es cierto? Eso es una ciencia. Cuando vas a hablar con la otra persona, lo haces sentir tan importante a esa persona, que esa persona después va, todo lo que te ofrezca vos se lo vas a recibir. Nosotros tenemos que hacer que donde vayamos a la persona, le hagamos sentir la más importante. No que, abran paso que llego yo. No sirve de nada eso. Es muy posible que no impactemos a nadie. Nadie sigue a un soberbio, ¿no es cierto? Los soberbios generalmente pagan para que lo sigan. Nadie va a seguir un agrandado, nadie va... No. Tampoco alguien va a seguir a alguien que no se cree nada, que se cree una porquería, no. Simplemente de que la sabiduría y la estatura dice que los sacerdotes a Jesús se quedaban asombrados con lo que... Porque ¿qué dice en la Biblia? Que primero Jesús los escuchaba y después les hacía preguntas. Eso es lo que admiraban de él. Por eso dice que iba creciendo en todos los ámbitos de su vida. Pónganse de pie, por favor. Mirando al cielo con los pies en la tierra. ¿Por qué?
El sueño que tenemos es muy, muy grande, pero no nos tenemos que olvidar de que saliendo de acá nos espera la vida que tenemos todos los días. Y nos va a llevar un tiempo seguramente. Y uno va a decir, como en Córdoba, cuando los que han ido al Congreso, el pastor te dice, el Congreso empieza el lunes. No, hoy domingo caminás por el techo, ahí pues están todos 15.000 personas adorando y es hermoso. Pero el lunes cuando llegás a tu iglesia y de ver un grupo de jóvenes de 10.000, ves tu grupo de jóvenes que son 4, son 5, y a veces cada vez son menos, ves una iglesia llenísima ahí, que alquila una arena para poder hacer un congreso y después llegás a tu iglesia que cada vez son menos, dice. Ahí empieza el congreso. Ahí es donde uno tiene que ver, de decir, mirá, sí, esa es la realidad, pero Dios la va a cambiar. Yo tengo que crecer. Todos tenemos que crecer en sabiduría, en estatura, y Dios nos va a regalar su gracia. ¿Cómo? No lo sabemos. Es Dios. Los tiempos de Dios son perfectos. Nosotros queremos las cosas para ayer, tipo onda microondas, así queremos las cosas rapiditas. Y Jesús se toma un tiempo, Dios se toma un tiempo, nos tiene que procesar, nos tiene que moldear a cada uno de nosotros. Imagínense, y en esto seamos sinceros, cierren los ojos por un momento y piensen, si tuviéramos que ir a hablar a algún lugar, ¿impactaríamos a la gente como estamos haciendo ahora? Yo sé que a veces yo me pongo a pensar, digo, me encantaría predicar, pueden abrir los ojos, me encantaría predicar, no sé, en el Congreso de Córdoba, es un sueño. Y yo después me pongo a pensar, ¿y cómo estoy? Y si te cuesta orar por la comida, es medio difícil que vayas a predicar al Congreso de Córdoba. Entonces yo decía esto, ¿no? ¿Cuánto nos falta, ¿no es cierto?, de crecer, y esto va en la responsabilidad de cada uno. Dice que Jesús volvió a Jerusalén, le hubiese encantado a Jesús quedarse en el templo, pero ¿qué dice? Que volvió y los obedecía en todo. No vio nada. Y yo decía, me encantaría hacer esto, me encantaría ir a predicar allá, me encantaría. ¿A cuánto nos encantaría tener la unción que tiene Kevin para predicar, ¿no es cierto? Esa revelación. El profeta Emanuel García, el que vino acá, el maestro Maciel, uno dice impresionante. Sí, pero como estoy ahora, ¿podría estar ahí? Es muy difícil. Seguramente, como decían, esa gente tuvo que pagar un precio. Jesús tuvo que pagar un precio. Nosotros tenemos que pagar un precio para que ese sueño de Dios se concrete en nuestras vidas, para que impactemos los jóvenes en este barrio. Hay que pagar un precio. La iglesia tuvo que pagar un precio para llegar hoy aquí, y todavía falta mucho más todavía. Siempre repito, los que están hace bastante tiempo en la iglesia, y los que están hace poco ven ahora, hay cosas grandes, ¿no es cierto? Tenemos pantallas, se compran teles, de todo. Pero hubo un tiempo que no había nada de eso. El ministerio de alabanza era Lili con el teclado y el pastor con el acordeón. Y hoy no nos decidimos qué canciones tocar, qué canciones cantamos, ponemos en el grupo de WhatsApp, hacemos esto. Y antes, bueno, era recurrir a la amanecida y esas canciones con el acordeón del pastor que estaban buenas. Un día lo vamos a traer para que toque. Antes tenemos pantalla, antes teníamos afiches con las canciones escritas en fibrón, y Lili, como era, siempre fue alta Lili, iba y las pegaba en la pared y con eso cantábamos. Hubo que pagar un precio para llegar hoy aquí. Imagínense una iglesia de miles y miles de personas. Hay que pagar un precio. Al pastor lo quisieron matar, le quisieron matar a las nietas, o sea, hay que pagar un precio. Hoy vemos que Lili y Martín siempre están recibiendo palabras. Y a él le pusieron una pistola en la cabeza y lo quisieron matar. O sea, hay que pagar un precio por las cosas. Hay un trayecto que recorrer para el cumplimiento de esa palabra. Siempre. No digo que uno va a tener que sufrir para recibir la palabra de Dios. No. Cada uno tiene un proceso distinto. Pero dice que Dios moldea los diamantes, ¿no es cierto? La presión, y yo leía una revista de historia de los diamantes, dice que la presión, el calor extremo, millones de toneladas de presión por centímetro cuadrado, transforman el carbón en un diamante, ¿no es cierto? Y los joyeros moldean diamantes, no moldean vidrio común y corriente. Entonces decía, bueno, yo quiero ser un diamante, listo, yo tengo que estar dispuesto a que Dios me moldee. Y muchas veces no va a ser sencillo. Un día el pastor, y les dejo esta pregunta, el pastor dijo,
Un roble tarda 1000 años, ¿no es cierto?, en tener 1 metro de diámetro. Un árbol fuerte, una de las maderas más caras del mundo. Y el zapallo tarda 6 meses. Y decía, elijan qué quieren ser, decía. Él estaba predicando en Cipolletti y habían como 500 personas. Decía, ¿qué quieren ser? ¿Querés ser un roble? ¿Hacer que las cosas lleguen a su tiempo? ¿O querés ser un zapallito que en 6 meses ya está y listo? Les dejo esa pregunta. ¿Qué quieren ser? Preguntale al lado qué quiere ser. Interesante. Todo dice la Biblia, varios cientos de años antes, Eclesiastés capítulo 3 dice que todo debajo del cielo y sobre la tierra tiene su hora. Todo. De nacer, de morir, de amar, de no amar, de romper, de todo tiene su tiempo. Y el tiempo de Dios es perfecto. Y yo no quiero excederme, no quiero, como dije, cuando terminé la secundaria, que te llevas materia y pasan 15, 20 años y todavía no las rendí y las estás patinando. No, yo no quiero hacer eso. Si no, nunca terminaste. Yo quiero que las cosas se cumplan en este tiempo, ahora yo quiero que se cumplan, ¿no es cierto? En el tiempo de Dios. No quiero ser un tropiezo, que diga, viene el otro y lo cumple antes que yo. No, yo lo quiero cumplir. Pero está, como dijo Jesús, en la responsabilidad de cada uno. Dios no obliga a nadie. Dios no te exige nada. Dios te deja nomás. Mientras vos vas caminando, otro pasa corriendo y va pasando, y va pasando, y va pasando. Va en la responsabilidad de cada uno. Señor, gracias papá por la vida, por la salud, Señor amado, gracias por este hermoso momento. Gracias papito porque tú has preparado este día para que podamos aprender de ti, Señor. Gracias porque has depositado en nuestras vidas, Señor, un maravilloso sueño, Padre Santo. En el nombre de Jesús, gracias te damos, papi, porque tú nos diste lo mejor, tú nos diste más de lo que merecemos. Nos regalaste más, papá, de lo que hubiésemos imaginado, Señor. Tú nos sorprendes cada día, amado Dios. Gracias, porque este es el día indicado para recibir tu palabra. Este es el momento indicado, Padre Santo. Gracias te damos, papito. Queremos, Señor, estar a la altura de las circunstancias, Señor. Amado Dios, cuando tú nos dices si estos huesos vivirán, nosotros decimos, tú lo sabes, mi Señor. Papá, tú sabes todas las cosas, papá, y en ti confiamos, Padre Santo. En ti depositamos nuestros sueños, Señor amado, y queremos, como seres humanos que vivimos en esta ciudad, papá, queremos transformar la historia, pero queremos, Señor, que todo a nuestro alrededor reverdezca, Padre Santo. Queremos no pasar desapercibidos en esta ciudad. Papá, queremos que la gente sepa que somos hijos de Dios, que se note que somos hijos de Dios, Padre Santo, que se note ese cambio en nuestras vidas, papá, que se note de que tu amor nos transformó, papi. En el nombre de Jesús, queremos que cada día que sembremos tu palabra impacte de mejor manera, Padre Santo. Gracias te damos, Señor amado, y confiamos de que este es un día de bendición y de buenas noticias. Un día, Señor, donde aún no termina, papá, tú nos vas a sorprender. Te agradecemos, papi, y en tus manos depositamos nuestros sueños, nuestras esperanzas, papá, confiando de que tú, en tu tiempo perfecto, Señor, lo vas a cumplir. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, papá.